Siria es hoy el epicentro de las protestas que en los últimos meses se están produciendo en el mundo árabe. En Libia, los combates entre las fuerzas de Gaddafi y los insurgentes continúan. Túnez y Egipto han convocado elecciones. El mundo árabe continúa inmerso en una revolución sin igual. La situación preocupa a la comunidad internacional y tiene consecuencias en Occidente. Saludos, buenas noches. De nuevo, como siempre, un placer estar con ustedes en Ecos. Nos preocupa, claro que nos preocupa, ya no solo por la cultura, las relaciones, intereses de todo tipo, sino porque estamos hablando de unos países muy cercanos a nosotros, también en todos los sentidos. La revolución en el mundo árabe, ¿qué está pasando en el mundo árabe? Nadie mejor que los invitados que tenemos esta noche, precisamente. Walid Saleh es experto en estudios árabes e islámicos y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Salam Ahmed es experto en Derecho Internacional. Rashid El-Khouroui es historiador y antropólogo. Y Silvia Tostado es licenciada en Ciencias Políticas y Comparate Internacional. Buenas noches, muchísimas gracias para abordar un asunto complejo, con sus ramificaciones. Y como punto de partida también escuchamos la voz, como siempre autorizada, de un profesor de la Universidad de Extremadura que nos aclara un poco el conflicto y las consecuencias. La historia del norte de África y Medio Oriente ha cambiado en poco más de 3 meses. Todo comenzó en Túnez, en diciembre de 2010. En este momento se dan una serie de factores que confluyen y en los que hay desde razones económicas como los precios, la subida de los precios de alimentos, a motivaciones de tipo político e ideológico, la defensa de las libertades individuales, de los derechos civiles, de la democracia, de la equiparación con las formas de vida del mundo occidental desarrollado. Y a la vez, pues en la existencia en estos países de unas poblaciones jóvenes muy bien formadas, muy preparadas y que tienen acceso a las redes sociales y por tanto que saben lo que sucede en el exterior y aspiran también a homologar su forma de vida con la que hay fuera. Teniendo unos regímenes políticos no muy distintos, algunos elementos diferencian a unas revueltas de otras. En el caso de Túnez, todo estalló con el problema de este chico joven que se incendió a lo bonzo y que tuvo el apoyo muy pronto de la juventud tunecina, de un país que tiene un nivel de desarrollo aceptable. En el caso de Egipto, lo que sucedió fue el apoyo muy pronto de algunas instituciones, entre ellas el propio ejército, a los manifestantes en la Plaza Tahrir, de modo que hay una simbiosis entre pueblo y ejército que facilitó relativamente pronto la caída de Mubarak. En el caso de Libia, las motivaciones son las mismas que en otras partes. Lo diferencial es sencillamente la actitud del régimen, la decisión de Gaddafi de utilizar a su ejército de mercenarios y a todo el ejército para reprimir con muchísima dureza ese movimiento popular. De hecho, ha habido necesidad de acudir a la comunidad internacional para impedir lo que podía haber sido un auténtico baño de sangre. El futuro siempre es impredecible, pero teniendo en cuenta los modelos de transición desde sistemas políticos dictatoriales a regímenes democráticos, cabe pensar que mediante la negociación entre todas las partes implicadas, instituciones, organizaciones sociales, organizaciones político-ideológicas, pueda avanzarse hacia el establecimiento de un sistema democrático. De todos modos, también es posible que a través de procesos electorales, cuando se realicen, sean formaciones de carácter islámico o de tal, quienes tengan un muy importante respaldo electoral. En todo caso, para el mundo occidental lo importante será apoyar, hacer todos los esfuerzos necesarios para que la democracia termine triunfando, porque en ello nos van intereses no tanto, no solo económicos, sino también de naturaleza política, la estabilidad en el Mediterráneo, por ejemplo. Mientras la democracia está más cerca en algunos países, continúan las protestas en Siria, Yemen, Bahrein o Marruecos. ¿Qué está pasando en el mundo árabe? Quizás una pregunta tan concreta y tan exacta tenga unas complicaciones. Rashid, como historiador y antropólogo, ¿qué está pasando en el mundo árabe? Les pido la mayor concreción para nuestros espectadores. Buenas noches.
Pues nada, que bueno, lo que está pasando en el mundo árabe ha cogido digamos, desprevenidos, ¿no?, a todo el mundo, tanto a la comunidad internacional como a los analistas, como a los intelectuales. Y lo que está pasando que bueno, los pueblos están hartos, ¿no?, de tanta injusticia, de tantas desigualdades sociales, de la discriminación política, bueno, la gente, bueno, por supuesto, es un dato que tengo aquí, bueno, que el 50% de los parados en el mundo árabe son jóvenes, más de 140 millones de la población árabe vive bajo el umbral de la pobreza. No solo esto, sino también la gente no está, digamos, muerta de hambre, sino muerta de desesperación. Será para ahondar en ello y para otras cuestiones. Silvia. Pues yo creo que, bueno, estando de acuerdo con casi todo lo que ha dicho, con lo que ha dicho Rashid, creo que lo que se está produciendo en el mundo árabe, y quiero pensar que no solamente se va a centrar allí, que puede contagiarse pues los pueblos oprimidos del mundo, como puede ser África, es una situación de cambio que se extenderá y que es fruto, pues en principio de la naturaleza, que lo que produce la opresión es un levantamiento, y está claro que a pesar de las diferencias que tiene entre unos países y otros, que yo creo que son muchísimas y hay que destacarlo, o sea, el mundo árabe no es uniforme, no es un todo indivisible, tienen algo en común, y es que en todos los sitios donde se están produciendo revoluciones era una minoría la que estaba oprimiendo a la inmensa mayoría de la población, y esto antes o después, a pesar de los apoyos que han recibido de Occidente algunos de los dictadores, se termina. Nos preguntaremos también por qué ahora y no antes y después. Adam. Sí. Mira, no cabe la menor duda de que lo que está pasando en los países árabes es histórico. Y gracias a las nuevas tecnologías ha surgido una nueva generación que pide cambios democráticos sociales para derrocar a las dictaduras del norte de África y Oriente Medio. Ese levantamiento de ciudadanos del pueblo es para pedir la mayoría, en lo mayor posible, que se acabe la corrupción, el abuso de poder, la libertad de expresión, que haya más libertad de expresión, la violación de los derechos humanos, y que el pueblo árabe en general viva en libertad y que se acabe la dictadura en todos esos países. Wally, iraquí. Sí, buenas noches. No quería repetir lo que han dicho mis compañeros, que estoy de acuerdo totalmente con todo lo que han afirmado. Pero sí yo quería añadir un elemento importante en ese sentido, porque realmente sabiendo que los medios modernos, la tecnología moderna ha tenido mucho que ver, los jóvenes árabes que han salido, están saliendo a las calles y las plazas, son mayoría, pero no tenemos que olvidarnos del pasado reciente, pasado antiguo, hace algunas décadas. Es decir, se ha olvidado muchísimo, por ejemplo, de grupos, partidos políticos, individuos, pensadores, profesores universitarios que han hecho mucho para la liberación de sus pueblos. Lo que ocurre, no han podido. Es decir, hay mucha gente que ha pagado con su vida, ha pagado en cárceles, ha pagado con sus libertades, etc. Y podemos nombrar a decenas. Como he dicho antes, hay partidos políticos liberales que han estado luchando contra estas dictaduras. Hay personajes importantísimos que han estado en las cárceles. Cuando hablamos de Egipto, solamente nos hemos acordado de los jóvenes, que yo les aplaudo y sé que han tenido un papel importantísimo, pero no tenemos que olvidarnos de figuras importantes, como es el caso, por ejemplo, de Sadeddin Brahim, un hombre que ha estado luchando constantemente contra el poder de Hosni Mubarak, una mujer feminista tan importante como es el caso de Nawal Saadawi, incluso llegó a presentarse ante los medios de comunicación de forma simbólica, sabiendo que no podía hacer nada para poder ser aceptada como presidenta del gobierno de Egipto. Hay gente que murió, pagó con su vida, como es el caso de Faraj Fouda, por ejemplo. Nos olvidamos de medios
como estamos en una televisión. Al Jazeera ha hecho una labor tremenda durante estos 15 años que está emitiendo, desde el año 1995, porque hay mucha gente en el mundo árabe, por la situación económica, no tienen acceso al Internet, a Twitter, al Facebook, pero sí Al Jazeera, que ha unificado sentimientos, ha unificado posturas, ha estado en contra de cantidades de, de injusticias, y todo ello realmente tenemos que tenerlo en cuenta antes de... A lo mejor era demasiado simplista reducirlo solo a las tecnologías, a Internet, a los jóvenes, porque ha sido algo que ha trascendido fundamentalmente a través de los medios de comunicación. Totalmente, como si los jóvenes hubieran... Por justicia hay que decirlo. Hay que decirlo. Rashid, por la misma justicia, como ha dicho mi compañero Walid, es la verdad que no tenemos que olvidar muchos la larga lista, ¿no?, de la gente que han sacrificado su vida, la primavera de sus vidas, ¿no?, en las cárceles de los países árabes, de los tiranos. El mundo árabe es todavía, ¿no?, en muchos países del mundo árabe, una cárcel grande, ¿no?, donde faltaba libertad. Y la lista es larguísima, de tantos, Walid ha dicho y ha hablado de algunos que se consideran como si fueran símbolos, ¿no?, de las libertades, de nuestras libertades, ¿no?, colectivas, todos que estamos en la diáspora, tanto dentro del mundo árabe como fuera del mundo árabe. Nosotros, la verdad que estamos aquí un poco aburguesados, ¿no?, un poco cómodos en la diáspora, que vivimos en Occidente, digamos, de tal, pero tenemos que pensar la gente que han sacrificado 15, 20 años de sus vidas en las cárceles, para, digamos, se han podrido ahí, ¿no?, dentro, y se han privado de muchas libertades y derechos para que las nuevas generaciones, digamos, viviera bien. Vayamos al asunto que nos ocupa, además de lo que hemos planteado de Siria, que es la intervención, ¿no?, por parte, en este caso, de la ONU. Pero ¿es necesaria en estos momentos la intervención en Libia, por ejemplo, Silvia? Pues yo sinceramente es algo que me ha generado muchísimas dudas y mucho debate interno. Yo personalmente creo que sí era necesaria una intervención de la comunidad internacional, creo que clamaba al cielo, pero no sé hasta qué punto la intervención que se está dando en estos momentos, y creo que no vamos a tener elementos suficientes como para analizarlo hasta dentro de unos meses, es la más adecuada. De hecho, yo creo que esto es lo que nos va a plantear de aquí a un futuro. Son más dudas y más incertidumbre que respuestas. Es decir, tenemos una comunidad internacional preparada para dar respuesta a una serie de injusticias que se están produciendo no solamente en el mundo árabe, sino que se están produciendo en en otros países de una forma eficaz y rápida. ¿Vale la diplomacia solamente? ¿Tenemos que intervenir de forma militar? Sí, sí. Para mí, sinceramente, también, a pesar de que apoyar una intervención militar, una intervención bélica, me resulta muy doloroso, porque hemos tenido experiencias en Irak, tenemos experiencias en Palestina, en otros sitios. Es terrible, sinceramente. Pero la situación de Libia ha sido una situación bastante excepcional. Es decir, si no hubiera intervenido la comunidad internacional, habríamos tenido dos cosas gravísimas. La primera de ellas, habríamos tenido una matanza terrible, ya no solo en Benghazi, sino en la mayor parte de las ciudades libias. En segundo lugar, habría sido un balón de oxígeno para las otras dictaduras en el mundo árabe. Esa es una situación tremenda, pero al mismo tiempo habría que denunciar algo muy importante. Ahora están interviniendo en Libia, están destruyendo la capacidad militar, aviones, tanques, carros de combate, etc. Pero tenemos que hacer la pregunta, ¿de dónde ha sacado el Gaddafi, este sátrapa, todo este armamento? Es decir, hasta ahora ha habido una cantidad de negocio sórdido de armas en toda esta parte, en todo el mundo árabe, y los datos están ahí. Si quieren, luego les doy los datos. Yo creo que la intervención de la comunidad internacional, que es la ONU, y en Libia ha venido con unos intereses por el crudo. Y en segundo lugar, ¿por qué se intervino en Libia y no se ha intervenido en otras partes? Como por ejemplo en el caso del Sáhara Occidental, que llevamos desde el 75 con resoluciones de Naciones Unidas que nunca se llegaron a resolverse. En el caso de Palestina, en el caso de actual que nos conviene, que estamos ahora, en el caso de
de Yemen, que están muriendo gente. Sí, están muriendo gente. ¿Están esperando entonces a que se muera más gente o qué? Sí. Yo no porque voy a... hay resoluciones nada más para algunos y para otros. Yo no voy a eludir lo que tú estás diciendo. A mí me parece que en parte tienes razón. Es verdad, Sí. O sea, hay intereses detrás de esta intervención. De hecho, hay intereses detrás de cada uno de los votos que se dan en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en cualquiera de sus votaciones. Las resoluciones para el Sáhara o las resoluciones para el tan enquistado conflicto palestino-israelí, evidentemente no se toman de la misma manera que se están tomando esta. Estados Unidos no toma la misma posición hablando de Libia que hablando de otro tipo de casos. Pero sí que creo que, por otro lado, hay un elemento diferenciador. Tenemos a un señor que de la noche a la mañana sacó a un batallón militar increíble y empezó a masacrar a la población de una forma muy, muy, muy evidente, de una forma demasiado, no sé, que podía poner muy en evidencia el silencio de la propia comunidad internacional. Sí, yo, bueno, creo que a nadie que todo el mundo, ¿no? Sabemos que hay una lección, ¿no? Tradicional en la política y las relaciones internacionales, que la política no hay amigos, sino intereses, ¿no? Hay intereses económicos, intereses geoestratégicos y geopolíticos. Eso para partir. Estoy de acuerdo, bueno, que la comunidad internacional ha actuado a base de doble rasero con Libia, tal. ¿Por qué no intervinieron, digamos, no ha intervenido la comunidad internacional en Ruanda cuando murieron 800.000 personas y nadie se intervino, nadie se preocupó por el tema? ¿Por qué no intervinieron en Bosnia cuando murieron 8.000 musulmanes ahí? ¿Por qué? Porque había el peligro verde, ¿no? Nadie quería un país musulmán, un país verde, ¿no? El peligro verde, como llaman, en el corazón de Europa. Ahora bien, a mí me hubiera gustado que la intervención militar, ¿no? Que ahora en Libia hubiera sido bajo el egidio de la Liga Árabe. Que fuera Egipto, que fuera otro país árabe, se verá lo suyo. Pero ahora que era imposible, la verdad que primero para mí es primordial. Intervención sí, pero bajo la Liga Árabe. Vamos a ver, Rashid, perdona. Que en primer lugar, nadie niega que puede haber intereses detrás de esta intervención, pero tenemos que entender que es una resolución del Consejo de Seguridad y además el hecho de formar parte de la coalición internacional es opcional, no es obligatorio. Es decir, ha sido para mí, sinceramente, de alguna manera, a pesar de las dudas que podemos plantear en este caso, un gesto de generosidad por parte de Francia, por parte de Inglaterra. Veremos lo que ocurre más adelante. Yo espero que no se retuerzan las cosas. Pero volviendo al caso de la Liga Árabe. La Liga Árabe, Rashid, sabes perfectamente que es una reproducción de estas dictaduras árabes. El propio Amr Moussa, que es el secretario general de la Liga Árabe, es un hombre mimado del régimen de Hosni Mubarak. Ha sido 10 largos años ministro de Asuntos Exteriores. Incluso recientemente hizo algunas declaraciones a la prensa internacional, incluida la española, diciendo que él no veía bien que Hosni Mubarak fuera juzgado, sabiendo que Hosni Mubarak ha robado, ha asesinado. Entonces, la Liga Árabe no tiene mucha credibilidad, sinceramente. Yo creo mucho más, pero esto puede ser un momento importante para que la comunidad internacional actúe de otra manera. Quizá estamos en el comienzo de una actitud distinta, que ahora ya no confundan los gobiernos dictatoriales con los pueblos. Entonces, a partir de ahora quizás sería interesante tratar a los pueblos y no a los dictadores. Perdóname, Walid, pero cuando me dices que Francia ha hecho una intervención generosa al intervenir en el caso de Libia, entre comillas, eso sería un error garrafal, porque en la mayoría de las resoluciones de Naciones Unidas que ha hecho a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui, el único país que ha utilizado el derecho al veto ha sido Francia, la propia Francia. Sí. Este es un caso concreto. Lo que quiere Francia, claro, lo que quiere Francia es tratar de quitarle a los italianos los intereses de ellos en Libia.
¿sabes? Intereses de petróleo, intereses yo creo que no económicos. hace falta muchísimo. mirar demasiado en los detalles. Libia, al fin y al cabo, tiene solamente el 2% del petróleo internacional. Es un país que tienen intereses, pero yo creo que no son los mismos intereses que pueden tener en Arabia Saudí o en Argelia. Yo creo que nos estamos equivocando de cajón si pensamos que el interés libio, el interés de Occidente en Libia es energético. Creo que nos equivocamos. Vamos a pensar en geopolítica, vamos a pensar en geoestrategia y vamos a pensar en la región donde nos estamos moviendo, porque probablemente los intereses vayan mucho más por ahí que por el plano energético. Pero Salomón ha apuntado la cuestión de generosidad, que no me gustaría que se dispersara más. Efectivamente ha sacado a Francia, pero el resto de esa comunidad se puede interpretar como un acto de generosidad, como usted, o si quiere aclararlo de otra manera. No, sin duda, porque yo creo que, sinceramente, podían haber olvidado del tema sin hacer ningún tipo de acto y hubiera pasado lo que habíamos dicho antes. Yo no creo que se pudiese obviar. Yo cuando yo dije tenía que ser bajo el ejido de la Liga Árabe, yo estoy totalmente consciente, yo conozco a los miembros de la Liga Árabe, ¿no? Que son, bueno, la mayoría son de países reaccionistas, ¿no? Entonces no funciona, Rashid, por lo tanto. No, lo que yo estoy apostando por el ejército egipcio actual. Entonces el nuevo era Estado. Egipto, ¿no? La Liga Árabe. Sí, pero bueno, Egipto, me parece absurdo que actuaran a solas, ¿no? Pero tenía que buscar alguna fórmula para que interviniera, digamos, en Libia, pero que sea los países, digamos, que sea, digamos, países árabes. Mejor que mejor. Ahora bien, que no es posible, que no era posible. Es imposible, porque donde no hay democracia, no hay régimen. Vamos a abordar creo que también hay que ver otra cosa muy importante. La intervención de cualquier país occidente en los países árabes, lo sabemos todos, quizás cambie lo que es la estrategia de la guerra. Por ejemplo, Gaddafi ahora dice que tengo una invasión de Occidente. A lo mejor puede tratar de convencer al pueblo para luchar. Claro, pero yo creo que ha sido una estrategia. Nadie lo escucha porque la gente sabe perfectamente lo que ocurre. Son las mismas estrategias que utilizó Saddam Hussein en su día. Esta gente ya no tiene credibilidad. Esta gente ya no tiene absolutamente, excepto el ejército, que unas fracciones del ejército que le siguen, más los mercenarios que cobran dinero. El día de mañana, cuando deje de pagar a esos mercenarios, va a estar solo. Gaddafi está acabado. Haga lo que haga. Escuchen, por favor, perdón, Silvia, escuchemos un momentito a la calle, porque nos apuntan ya no solo los intereses que han expuesto ustedes, sino algo como la religión, que también a lo mejor es una confusión de nosotros los occidentales, pero habría también que matizarlo, y volvemos inmediatamente con Silvia. Veamos nuestras calles extremeñas qué dicen de este asunto. Quizá en el mundo árabe la falta de democracia creo que sobre todo es lo más importante. El fin que tienen es eso, tener más libertad y quitar tanta autoridad y tanto mando, que no les dejan llevar una vida normal, y que están viendo que en otros países occidentales pues tenemos más libertad y vivimos muchísimo más a gusto y todo eso. Sobre todo en los países donde existe un régimen fundamentalista, pues no hay democracia y no hay absolutamente ninguna libertad. Además de a las mujeres no tenerlas en igual condición. Pues yo pienso que es un problema con el que se junte la política con la religión, los intereses occidentales también, porque evidentemente allí son las compañías extranjeras las que realmente tienen el poder de sus riquezas naturales. Ellos no gestionan sus propios recursos. Son las únicas personas que se pueden poner un cinturón de explosivos y decir que más allá tienen el hotel de 5 estrellas. Y tienen puesto en un puño a la sociedad civil. Bueno, yo creo que el principal problema que se está dando ahora puede ser un poco que toda la ciudadanía de esos países pues ya están un poco hartos del fundamentalismo religioso, de las dictaduras, de esa opresión, de esa poca libertad. Por ejemplo, creo que muchos de ellos no pueden ni conectarse a internet ni tener forma de enterarse de otras cosas. Y creo que al fin y al cabo el pueblo, independientemente de esos factores de fundamentalismo y demás, ha decidido liberarse ya de una vez de todas esas cadenas.
Salomón, ¿qué estamos equivocados cuando hablamos de fanatismo religioso? Muchas veces, por supuesto, se los pongo a todos. Voy a empezar por Salomón y por Silvia, que corté antes la palabra para pasar a la calle. ¿Hay alguna confusión? ¿Mezclamos sin conocimiento religión, fanatismo, política e intereses? Yo creo que sí, que la gente está un poco equivocada al mezclarse lo que es la religión en todos estos movimientos, porque todos los países árabes, la mayoría son musulmanes, ¿vale? Entonces, la religión ahí no juega un papel importante en lo que es la política. Influye a veces porque la mayoría, por supuesto, de los líderes árabes, que en este momento los que se encuentran en el poder son dictadores, y cuando se amenaza su puesto, su silla, tratan de tergiversar las cosas y dicen que son casos de religión y hablan de... Wally es experto en estudios árabes. Hay mucha confusión, veo aquí, bueno, en algunos de las declaraciones. Sí, es una selección para que fuese representativa. Que los regímenes dictatoriales árabes, lo que estamos viendo hoy en día, están soltando a los islamistas que tienen cerrados. Es decir, no hay gobiernos islamistas radicales, fanáticos, sino existen autocracias, y los islamistas, los que realmente reclaman el califato musulmán o un Estado musulmán islámico, están la mayoría en las cárceles. Ahora bien, estos islamistas radicales son una minoría. No hay que tener miedo en absoluto, porque estamos viendo los jóvenes cómo salen, jóvenes modernos, jóvenes absolutamente... No hemos visto a nadie que pronunciara eslóganes religiosos, fanáticos. Nadie ha sacado el Corán a la calle señalándolo. Entonces yo creo que es una falsidad. Creo que en la misma línea que Walid, creo que, bueno, que ya se ha acabado este discurso. Se ha acabado este discurso, digamos, que ya la gente está, bueno, harta de este discurso, digamos, mutuo, tanto por parte del Occidente como parte de los árabes, de los países árabes, ¿no? Los gobernantes. Esta cobardada del islamismo, no que Al-Qaeda del Magreb, que Al-Qaeda no sé qué, que van a llegar así, que van a distribuir nuestros valores, que la libertad, que son van a llegar hasta el Gaddafi la está utilizando. Claro, el discurso ya está gastado. Entonces, digamos, estas reivindicaciones, ¿no?, del mundo árabe ha puesto en desnudo a este discurso, y le ha quitado credibilidad. Gaddafi, de hecho, salió a la calle diciendo a Europa que, ojo, cuidado que viene el coco, que si ustedes me atacan a mí, yo les voy a enviar a ustedes, yo que estoy sujetando aquí a los islamistas radicales, los voy a enviar para Europa. Creo que el discurso, tanto el discurso del terror que utilizamos desde Occidente, que a mí no se me olvida, de cuidado islámico, árabe, el dibujar a toda la comunidad árabe como una comunidad terrorista, es muy peligroso, y desde Occidente se está utilizando mucho. Me parece que también es muy peligroso pensar que movimientos islámicos, ya no tan radicales, sino movimientos islámicos incluso convertidos en partidos políticos en Egipto en Túnez y en otros países, van a jugar a partir de ahora un papel bastante importante. Y yo, frente a eso, tengo una posición muy clara. Bajo mi punto de vista, no puede existir un país democrático, un Estado democrático que no sea aconfesional. Si Silvia me perdone, creo que ninguna encuesta del mundo árabe ha dicho que los islamistas, ¿no?, estamos hablando del Islam político, ¿no? Entonces, que están legalizados, que están ordenados, digamos, son partidos políticos que pueden entrar al juego político, democrático, ¿no?, tranquilamente. Ninguna encuesta ha dicho que van a sacar más del 20% de los votos. Pero yo creo que estamos en una situación, país, ¿no? Yo creo que estamos en una situación donde dibujar un parlamento donde nos fiemos de las encuestas para establecer a unos diputados en el mismo y pensar de los islamistas van a tener tanto. Estamos en un momento donde la historia es como ha hecho así un borrón y estamos dibujando cuál va a ser el panorama del futuro, y creo que desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista analítico no podemos obviar que pueden estar articulando. Al fin y al cabo, la política es eso. La política es el articular esas metas que tenemos todos en común, que estamos obligados a cumplirlas. Y los islamistas pueden jugar un papel importante, y solo una cosa, insisto, ningún país es democrático si es religioso. Tú no puedes imponer la religión a toda la población porque caes en el error, pero ojo, no solo el Islam, te estoy hablando de Islam, catolicismo, judaísmo, cualquier religión. Sí, yo creo que lo que estaba diciendo Silvia tiene la razón, porque vamos a ver, eso no quita
de la otra opción de que puede existir un país islámico democrático moderado, como por ejemplo el caso de Turquía, que hubo en Turquía, que hay un partido islámico democrático que ha demostrado al mundo, a Occidente y a Europa, que sí se puede gobernar siempre y cuando apostando por un Estado laico, respetando lo que es la tradición y la opción de Pero entonces no es un país islámico, estamos hablando de un partido islámico en un Estado que no tiene... Silvia, entre varias opciones dentro del islamismo, porque cuando hablamos del islamismo tenemos que saber que existe un islamismo radical, esto lógicamente está absolutamente en contra de la democracia, en contra de cualquier derecho, etcétera. Y luego está el islamismo moderado, que es el caso de Turquía que está mencionando Salamo. Y yo creo que los islamistas moderados tienen derecho a formar parte de los gobiernos, pero no significa esto que va a ser un Estado islamista dentro de un Estado laico. Y además no han entendido bien el mensaje. Rashid Ghannouch, cuando vuelve de Inglaterra a Túnez, ha dicho en el aeropuerto que él está absolutamente a favor de un Estado laico en Túnez y las mujeres tienen derecho a tener sus derechos básicos, todos los derechos que mandan las leyes modernas, etcétera. Y lo mismo lo están diciendo también los hermanos musulmanes, porque han visto con claridad que las sociedades no admiten esta opción, la opción del islamismo radical. Sí. Entonces, nos ha aclarado, ¿me van a perdonar una mínima pausa? Sí, rápidamente, porque vamos creo a que la política, ¿sabes? El juego político son herramientas, la política son herramientas, son una praxis, ¿no? De, digamos, día a día. Entonces creo que también los partidos islamistas, los movimientos islamistas, son gente que tiene formación política, tiene su estrategia, su táctica, ¿no? Entonces creo que el discurso actual, ¿no? De negar que van a haber, que son programas, creo yo que son falsos. Tenemos que esperar. Creo que estos tiempos de comentarios son prematuros y una vez que estén ahí en gobiernos, tienen herramientas, no sé qué pasará. Instrumentos para poner fin a cualquier profesor, tipo de sí me interesa, abuso. para volver ahora de esta pequeña pausa, sí me interesa quedarnos con lo último que ha comentado, que es posible, quizás con otro de los muchos errores en que todos podemos caer, es posible de una manera tan directa la democracia con el Islam, que ha sido uno de los errores que a lo mejor, salvo esa apreciación que usted correctísimamente, como no puede ser de otra manera, ha hecho, podíamos. Es posible convivir, es la democracia en estos países, debe ser controlada, están preparados para ellos. Y ha hablado también de la mujer, lo cual les adelantamos que después de esta mínima pausa, vamos a intentar conectar en directo con El Cairo, con Egipto, porque allí hay una mujer, Amal Ramsis, cineasta egipcia, que vamos a ver si tenemos suerte de que a estas horas de la noche pueda estar con nosotros, aunque solo sea testimonialmente, pero en directo, para comentarnos cómo se vive la situación allí. No se nos olvidan esos tres aspectos. Yo tampoco me movería del sillón donde estén ustedes ahora. Volver a sentir los sonidos, entender a mis amigos. Gracias a Audifón he vuelto a oír, he vuelto a vivir. Si estás temporalmente en el extranjero entre el 29 de marzo y el 22 de mayo, puedes votar en las elecciones locales y autonómicas del próximo 22 de mayo. Debes inscribirte en el registro de matrícula consular como no residente y recoger tu solicitud antes del 23 de abril en tu oficina consular o descargarla en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, maec.es. Tendrás que entregarla personalmente con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y tendrás hasta el 18 de mayo para enviar gratuitamente tu voto por correo certificado. Puedes ejercer tu derecho al voto aunque estés temporalmente en el extranjero. Ministerio del Interior, Gobierno de España. En Fénix Directo, tu coche asegurado a todo riesgo desde solo 300 euros. O a terceros desde solo 200. Y tu seguro de moto a terceros con asistencia en viaje desde solo 114 euros. Llama al 902 32 14 22 y contrata tu seguro de coche o de moto con Fénix Directo. 902 32 14 22. Si encontraras una cosa de tu infancia que hubieras apreciado como un tesoro, ¿cómo te sentirías? Ha tenido que ser mi ángel de la guarda. ¿Y ella se desvive por arreglar la vida de los demás? ¿Y de ella?
¿Quién se ocupará? ¿No se nos estará enamorando? Pero si no la conozco. ¡Claro que la conoces! En tus sueños. No es una chica cualquiera. Es la chica que cambiará tu vida. Quizás sea diferente a los demás. Ganadora de 2 premios BAFTA y 4 premios César. Amélie, este viernes a las 10:20, Cine sin cortes, en Canal Extremadura. El sábado 2 de abril, tarde de rejones en Canal Extremadura. Desde Navalmoral de la Mata, toros de Soto de la Fuente para José Miguel Callejón, Joao Moura hijo y Noelia Mota. Tras el grave percance que sufrió la temporada pasada, la rejoneadora afronta con ganas su reaparición en los ruedos. Forcados de Arronches, Pedro Peralta al cante y Perico de la Paula a la guitarra pondrán música una tarde llena de arte. El sábado 2 de abril a partir de las 6:05 en Canal Extremadura. No lo pregunto yo, es una cuestión que ha surgido en la primera parte del programa, del mundo árabe en revolución. ¿Es posible la democracia en los países del mundo árabe? Algunas ya se están implantando. ¿Se deben controlar, aunque sea fuerte, pero más de uno se piensa y se expone, se debe controlar desde Occidente, dada la intervención del Organismo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Puede responder a esa llamada de la democracia? El profesor Walí nos decía en esa primera parte que no nos equivoquemos con la religión tampoco, que no es tampoco una cuestión de fanatismo religioso y que en el Islam sí puede haber democracia. Silvia, que tenía un punto de vista con los partidos que querías... No, yo insisto y creo que es muy importante tener eso claro. Creo que la religión debe de permanecer en el ámbito única y exclusivamente privado de las personas, incluso de los grupos. O sea, yo no voy a poner en cuestionamiento que puede haber incluso hasta partidos políticos religiosos, pero siempre y cuando la religión se ejerza dentro de Pero como la privacidad. cooperante que ha visitado, ¿cree que es un buen sistema la democracia para estas zonas de las que estamos hablando? Claro, a ver, la democracia es un sistema de elección. O sea, si analizamos qué significa la palabra democracia, es la manera de elegir por mayoría una determinada cosa. Y hasta el día de hoy creo que es el mejor sistema que nos hemos dado a todos y a todas. Y si les vale a nosotros, les vale a ellos. Ojo, la democracia que ellos quieran. Sí, yo no lo quería, es el concepto de la democracia, que es que el pueblo gobierne a sí mismo, ¿no? Eso es imposible, eso es una utopía, ¿no? Hoy en día. Yo a mí me gustaría, cualquier observador, ¿no?, a lo que está pasando ahora en el mundo árabe, puede observar tranquilamente los eslóganes que se han levantado en las calles, en las plazas. Estos los eslóganes dicen, separación de los 3 poderes. La gente dice, partidos democráticos, elecciones democráticas, parlamentos democráticos. La gente lo que está pensando, son compartir los valores occidentales que son universales, sin más adjetivos. Discúlpenme, pero les voy a presentar, aunque solo sea a través del hilo telefónico, a Amal Ramsis, que es una cineasta egipcia que se encuentra en estos momentos en El Cairo. Ha vivido de primera mano las revueltas en la plaza de Tahrir para la salida de Mubarak. También es una mujer enormemente comprometida con todos los aspectos sociales y sobre todo con el papel que debe desempeñar la mujer en el mundo árabe. Yo creo que la tenemos. Amal, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada de saludarla desde aquí, desde este plató de la televisión extremeña. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué se está viviendo en Egipto? Pues ahora ya tenemos una manifestación convocada para el viernes que viene para mantener la fuerza de la revolución. En 2 días el ejército va a sacar una declaración constitucional. Hoy mismo han dado las primeras síntomas sobre lo que va a ser el derecho de formar partidos políticos de una manera libre. Y también hay muchos corruptos ahora que están en la cárcel,
se están juzgando, hay muchos cambios, hay muchos partidos políticos que se están formando ahora, claro, los hermanos musulmanes de un lado, pero también hay muchos partidos de izquierda, también se están formando algo como 4 o 5 partidos políticos de izquierda, todos los que estaban prohibidos antes de la revolución. Y bueno, estamos en el proceso. Yo creo que todavía la revolución no se ha terminado. Es una revolución que continúa, que todavía estamos tomando los primeros pasos, pero sí, estamos en ello. Amal, ¿qué esperan tras la salida de Mubarak y tal en la situación que nos acaba de describir? Pues nada, elecciones libres y bueno, elecciones libres a nivel de las elecciones parlamentarias, presidenciales, que terminar con toda esta corrupción, que también cambiar las leyes laborales, las leyes de agricultura, todo eso es para dar todos los derechos a la gente que antes no tenían. Entonces, un proceso que creo que a este nivel es bastante largo. También para que todos los partidos políticos que antes no podían funcionar, pues que salgan a la luz y la gente que trabaja de una manera libre. También el tema de la ley de la emergencia, estamos esperando a que termine también. Hemos dado también, bueno, se ha dado buenos pasos a nivel del tema de la policía, por ejemplo, porque durante la revolución, no sé si lo sabéis o no, pero la policía casi se escapó, porque antes tenía una reputación bastante mala a nivel de la tortura, de todo esto. Entonces, pues nada, correcto, hemos conseguido que se fueran. Ahora están volviendo, pero de una manera mucho más respetuosa hacia el pueblo egipcio. También se acabó con el organismo de la seguridad del Estado, que es también uno de los organismos de la tortura en Egipto, y de que el jefe... Y esperemos que concluya ahí. Amal, usted ha estado directamente viviendo esos acontecimientos en la plaza de Tahrir. ¿Cuál ha sido brevemente el papel de la mujer en esta revolución? Pues nada, estuvimos allí como todos los hombres, estuvimos en la plaza, pasando las noches allí, participando en todos los debates que se estaban realizando en la plaza, y bueno, y manteniendo la guardia, ¿no?, en la plaza, porque no sé si sabéis que la plaza estaba cerrada. Bueno, hemos cerrado la plaza para que no entraran los del gobierno, y bueno, a lo largo de toda la revolución, 18 días, pues las mujeres estaban allí participando igual a igual con todos los hombres. Muchísimas gracias, Amal, que tengan paz, y desde luego un saludo muy fuerte desde esta tierra de Extremadura, donde también tenemos mujeres cineastas como ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego, chao. Silvia, ¿qué nos queda por apostillar? Yo quiero hacer 2 comentarios. Uno sobre el papel de las mujeres, cosa que me preocupa muchísimo. Pero antes de nada quiero matizar una cosa que has dicho. Sí. O sea, has hablado de una democracia utópica. No traslademos a mensajes erróneos. O sea, la democracia existe y la ejercemos. No, llevarla a cabo como sistema. La democracia existe como un sistema. Lo que pasa es que existen distintos tipos de democracia. Si queremos volver a la polis de Atenas con los sistemas griegos, no, igual ese sistema democrático no existe. Pues pero existen democracia y distintos cauces de participación que, igual que se ejerce en otras latitudes, evidentemente en el mundo árabe tiene que ser ejercida. Pero no queramos tampoco, por otro lado, y voy a hacer de abogada del diablo, imponer nuestro sistema al mundo árabe, porque entonces también estaremos equivocándonos. Bien, quería insistir sobre este elemento de que realmente las democracias no deben tener calificativo, porque es un bien universal para todo el mundo. Nos olvidamos con frecuencia de que el mundo musulmán son 56 países, no solo el mundo árabe. El mundo árabe solamente forma una tercera parte de los países musulmanes, de mayoría musulmana. Y hay muchos países musulmanes, de mayoría musulmana, que son democráticos. Indonesia es el mayor país musulmán en número de habitantes, 220 millones de habitantes tiene. Es un país democrático. La democracia convive ahí perfectamente con el Islam, no hay problema. Malasia, lo mismo. Turquía, lo mismo. Es decir, más de una tercera parte de los países musulmanes realmente viven bajo democracia y no ha habido absolutamente ningún problema con la democracia. Es decir, eso es una pregunta, es un poco... Pero si yo eso no lo he dudado nunca. No te lo digo a ti, perdona. Sí. Utópica, porque sí, la pregunta es un poco equivocada
pregunta, porque en el mundo occidental vemos, por ejemplo, los partidos democristianos están conviviendo con la democracia. Merkel, la señora Merkel, por ejemplo, representada por un partido democristiano, y nadie creo que puede cuestionar la democracia alemana. Y lo mismo podría pasar también en los países Discúlpenme, porque Silvia apuntaba el papel de la mujer. Directamente desde el Cairo y con Amal, pues vamos a ver un trabajo de nuestro equipo de ECOS, donde también tiene lugar el protagonismo de la mujer. En este caso es una mujer marroquí que vive en Extremadura, y veamos cuál es su impresión sobre lo que está pasando. Suad nació en Fez, Marruecos, y lleva 25 años en Extremadura. Ha seguido las revoluciones en Túnez, Egipto y Libia, y cree que también ha llegado el momento para la igualdad de la mujer árabe. El papel de la mujer árabe ha sido muy importante en esta revolución. Han participado enfermeras, curando a heridos, han participado en las redes sociales, han salido a la calle a manifestar, y también salieron a festejar la salida de Ben Ali y Mubarak. En muchos países árabes las mujeres tienen derecho a votar, pero ¿de qué les sirve votar este voto, por ejemplo, si tiene que ir vestida de burka? Yo todavía me sorprendo muchísimo cuando voy a Marruecos y me siento en una cafetería o enciendo un cigarro, te quedan todos mirando. Increíble, parece que estoy cometiendo un crimen. O, por ejemplo, pedir una cerveza y se la pido en mi idioma, peor todavía. Tengo que hablar español o hablar francés para que no se enteraran que soy una mujer árabe. Me reprimo muchas veces. Y hay un caso también que tiene que cambiar mucho en Marruecos. Es la mujer árabe cuando se queda embarazada, madre soltera. Yo tengo una amiga, me acuerdo mucho de ella, se quedó embarazada en el barrio donde vivía y tuvo que mandarla a su padre fuera a otra ciudad para que diera a luz allí y volver sin el niño. Y tuvo que regalar a su hijo. Eso tiene que cambiar también. Ahora más que nunca la mujer árabe tiene que pedir su derecho. Nada le vale que todos sus derechos estén recogidos en una ley si no se llevan a cabo. Tiene que haber un cambio social, un cambio de mentalidad del hombre hacia la mujer también. Un cambio social del hombre a la mujer, Rachid. Como marroquí, le pregunto directamente, ¿qué papel deben asumir ustedes cuando una mujer como Saud habla así? Bueno, que es un caso de... Sí, hombre, totalmente de acuerdo con las inspiraciones, ¿no?, de esta señora, y también, ¿no?, sus deseos, que son mis deseos también, ¿no?, y cualquier marroquí, digamos, un poco, liberal, que aspira que haya igualdad de género, igualdad en todos los aspectos tal. Pero yo nunca he sido, intento no hacerlo ahora sin cínico, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de los factores culturales y de mentalidad. Con mucho que pueden cambiar las leyes, las normas y muchas cosas, pero esto se quedaría en papel mojado. Pero mientras tenemos que trabajar, digamos, una empresa, ¿no?, didáctica, educativa, tanto de la familia, la escuela, todo, entonces para llevar a cabo y para llegar un día al deseo de esta señora. Pues como esa revolución no implique un cambio social para todos y para todos, esa revolución habrá fracasado. O sea, de la participación de las mujeres en las revoluciones, en todas las revoluciones que se dan en el mundo, no podemos dudar. Si nos limitamos solamente al mundo árabe, las mujeres han estado ahí, han participado en la revolución de muchas maneras, no solamente de manera asistencial, que me ha resultado curioso porque hasta ella es lo primero a lo que ha aludido, ¿no? Sí. A la asistencia a los enfermos, que siempre estamos ahí las mujeres como las asistentes perpetuas. No, las mujeres han estado partiéndose la cara en las plazas, las mujeres han estado al pie de cañón a través de los blogs, a través de las plataformas, las redes sociales, etcétera. Y vamos o van o se va a cometer un error. Y es la gestión del después de esa revolución. Las mujeres han participado en la revolución. ¿Vamos a permitir que las mujeres participen en la construcción de lo que estamos construyendo ahora? ¿Quién está construyendo o quién está diseñando esas democracias que se van a dar en Egipto, en Túnez y demás? ¿Están las mujeres participando de eso?
Porque igual, perdona, pero es para ellos. Una cosita. Si las mujeres no participan de eso, por mucho que la ley aparezca la palabra igualdad, nunca será una realidad. Sí. ¿Qué creen ustedes? Sinceramente, yo creo que no hay que separar mujeres de hombres porque han estado siempre las mujeres junto a los hombres haciendo todo, no solo en estas revoluciones. Han estado las madres, las hijas, las hermanas, trabajando en casa, trabajando fuera, haciendo una labor maravillosa para las sociedades. Para mí no se puede, no hay una separación entre los dos sexos. Es cierto que la mujer en el mundo árabe, en el mundo musulmán en general, ha estado un poco relegada a un segundo plano, pero esto es una injusticia muy grande. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que movilizar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, las leyes, las normas, que en algunos países han dado pasos importantes hacia la modernidad, hacia la concesión de derechos o darle sus derechos legítimos a la mujer. Y por otro lado, que Rashid ha mencionado, el tema de la educación, la familia, la escuela, los programas educativos, los contenidos de los libros manuales de los colegios. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer para que mujeres y hombres vayan hacia adelante. Yo creo que una cosa muy importante que lo sabemos todos, que en la religión musulmana no hay separación, como ha dicho Walid, entre la mujer y el hombre. Lo que separa el hombre y la mujer es el propio hombre, es el que hace la misma persona, y en este caso los hombres son los que separan esos derechos y reprimen a las mujeres. Pero en esta determinados sectores sociales, sí, no olvides, porque hay sectores sociales occidentalizados. Sí, pero yo creo que también que hay algunas mujeres que aceptan esa condición de ser inferior al hombre. No ha surgido ninguna revolución en el mundo árabe donde la mujer... Perdón que te dio la palabra porque un momentito, tiene que ser muy rápido porque nos vamos ya fuera de tiempo. Pero, sí, Silvia. No, porque es que vale, Silvia, pero sin fanatismo. Un segundo. Durante toda la vida estamos acostumbradas a ese discurso y por favor vamos a dejarlo ya. Las mujeres nunca, nadie en esta vida elegiría ser discriminada. O sea, no hemos dicho eso. Nadie ha dicho eso. Silvia, pero es la última, perdonen señores. Nuestra experiencia. Es la última frase a lo mejor de Salamo. Entiendo a Silvia cuando ha querido apostillar que no es que a las mujeres les vaya a gustar estar en esa situación. Rashid, muy rápidamente. Sí, solo a mí me gustaría aclarar una cosa. Lo que está ahora, digamos, el primer rango, ¿no?, de las revueltas ahora, lo que están hablando de las comisiones para las reformas constitucionales de esos países, todo este tipo, tenemos que hablar solo y únicamente de una élite, tanto de hombres como mujeres. Hay muchos hombres también que están marginados. No están participando. Hay muchas mujeres también, la experiencia de Marruecos, ahora la comisión de la reforma constitucional, hay muchas mujeres. Pero vamos a la presidenta de Derechos Humanos es una mujer, hay muchas mujeres que están presentes. Lo siento, pero tenemos que agilizar. Lo que sí les pido, por favor, es que bajo ningún concepto entiendan, ni en este plato, ni creo que ninguno, independientemente de la cultura y la educación, no creo que a ninguna mujer le guste estar sometida por propia humillación. Otra cuestión será la religión y la cultura. Lo aclaro precisamente, se lo tengo que dar a Salamo para aclararlo rápidamente ya. Yo creo que tienes toda la razón, no es lo que quise decir. Pero en todas maneras, estas revueltas que están pasando en los países árabes nos llevarán seguramente a un buen camino. Y ahí nos entenderemos todos, entre hombres, mujeres, pobres, ricos, y seguramente nos llevará a la libertad, que es lo que quiere cada hombre y cada mujer. Depende de qué ricos son. Esa es la última cuestión. Permíteme que desee que ojalá eso pase, pero permíteme también que desconfíe muchísimo de eso. La clave está en la participación. Es decir, si las leyes no están hechas por hombres y mujeres, si las mujeres no participan, somos el 51% de la población, estemos donde estemos en cualquier sitio. Si nosotros no participamos de eso, créeme que seguiremos sufriendo las mismas discriminaciones. Que sí, delante de los hombres. Claro. Muchísimas gracias y permítanme, Silvia, muchas gracias por tu posicionamiento, por tus ideas, por estar aquí precisamente para agradecer
a 3 buenos árabes que han tenido el detalle de estar esta noche con nosotros, Rachid, Salamu, pero fundamentalmente también se lo tengo que decir al profesor Walid, porque al igual que Silvia, esta mañana participó, el profesor ha venido también a Extremadura a participar en unas jornadas de desarrollo y subdesarrollo en Guareña, en el Instituto Eugenio Frutos de Guareña, a quien aprovechamos para darle las gracias por las facilidades y la colaboración que nos han prestado. Si no, hubiera sido también bastante difícil tener al profesor, dado que su recorrido por platós, en el buen sentido, aquí en España, profesor, decir plató es algo, pero como en programas de este tipo. Muchísimas gracias, se lo digo a los 4. Y a todos ustedes, buenas noches, tengamos paz, nunca mejor dicho, y por favor, cualquier sugerencia, ustedes mismos en este plató estarían perfectos. Será hasta el próximo martes. Buenas noches.